Muy buenas tardes, tengan todos los que están aquí presentes y a todos los que nos sintonizan a través de internet. Reciban un afectuoso saludo todos. Canal El Remanente 77, transmitiendo de Tehuacán, Puebla, para todos los lugares en donde Dios nos permita llegar, que creo que son muchos. Dios les bendiga a todos y vamos a comenzar nuestro estudio, que es ya el séptimo estudio, si es que no me equivoco, con relación a la familia. Es una bendición cuando una persona se casa y comienza a vivir una vida ya en familia, valga la redundancia, pero que va adoptando los principios bíblicos. Es bonito porque entonces cada cosa funciona en su lugar. Cuando se llega al matrimonio, que es el caso de la mayoría de matrimonios en México y en el mundo, yo creo, cuando se llega al matrimonio sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin saber el lugar que nos corresponde en el matrimonio, es el fracaso, es lo que vemos. Por la ignorancia de la palabra, porque no se sabe para qué estamos. Es como si pidieras trabajo, válganme el ejemplo, pidieras trabajo en una empresa y te dicen, sí, está bien, no te preguntan ni qué sabes ni qué no sabes, simplemente te meten en un ambiente, en una fábrica o lo que sea, en cualquier lugar, en un restaurante y te paras ahí y nadie te dice de qué se trata. Y tú te pones a hacer lo que se te ocurre y lo que ves y lo que te viene a la mano enseguida, ¿verdad? Si llegas ahí, si es un restaurante, te pones a limpiar la mesa. A lo mejor eso ni te toca, pero es que no sabes. Es que no te han dicho para qué cosa estás ahí, ¿verdad? Y en el matrimonio, es un ejemplo bien sencillo, pero en el matrimonio es algo muy semejante. La esposa llega al matrimonio y el esposo también, los dos ya están, empiezan a caminar, va 1 mes, 2 meses, 3 meses, y en realidad no saben cuál es su posición en el matrimonio. Y bueno, es lo que me he estado esforzando en cada uno de los estudios por hacerles saber. ¿Para qué estamos ahí? ¿Para qué Dios nos puso? Y sabiendo esto, es más fácil llevar un matrimonio, ¿sí? Antes de comenzar en el estudio que sigue, de darles el tema que sigue, quiero decirles que por ahí me hicieron un comentario muy saludable, así lo pienso. Yo dije hace 8 días que cuando estás enamorado de tu pareja, no estás con aquellas inquietudes y estás, a ver, ¿dónde está su teléfono? Y lo agarras y lo checas. Y ahí, porque no hay celos, porque tú tienes una seguridad en ese contexto, expliqué. Había una persona que me hacía el comentario y la observación, y lo digo con humildad, que en otras palabras, que sí es bueno andar checándole los celulares al esposo. Me hizo esa observación a los esposos. No me dijo quién era, hasta eso nada más me echó el comentario, así. Pero es muy bueno, yo lo único que le dije, tu comentario es muy bueno, y aquí quiero aclarar un punto que quizás hace 8 días quedó inconcluso. ¿Qué de las mujeres que se la pasan checando el celular a su esposo y viceversa? Vamos a checar. Y dice, es que eso es confianza, ¿no? Entonces hay que estar checando el celular, no en todo tiempo. Más o menos así es ¿cómo se llama? El comentario. A ver, ¿alguien me puede dar una opinión? ¿Qué de aquellas mujeres y hombres que todo el tiempo están checando el celular a su esposo, los mensajes? Exacto, eso es bueno. Acá comentan que no hay confianza. Sí, ¿qué más? A ver. Bueno, no se preocupen, man, si tú que vas a dar la enseñanza y nos estás preguntando, bueno, les pregunto porque a veces es bueno que también, pues pensemos nosotros por nosotros mismos, ¿no? Cuando un hombre y una mujer, los dos están checando el celular, es por algo o por un problema que ya hay. O sea, la comunicación, la comunión entre ellos ya viene desquebrajada. O sea, ya viene desquebrajada. Es más, déjenme decirles que en muchas mujeres con las que he platicado, muchas, se han dado cuenta de los adulterios de sus esposos por el celular. Así que si me pides mi opinión, o sea, yo no di un mandamiento ni dije, no mirarás el celular de tu esposo, eso no lo dije. Yo dije que cuando hay una comunión bonita entre ambos,
La verdad, inclusive dije, yo hasta luego estaban burlando de mí en casa, yo no le checo el celular a mi esposa, a ver, ¿y quién te habló? Y mi esposa tiene amigos, ahí en donde va a sus cursos y a todo eso, ¿no? Tiene amigos. O sea, yo dije, porque en realidad así Dios ha tratado conmigo, y aclaro y reitero, lo que estoy, desde el primer tema que dije que en realidad lo que voy a hablar no es algo que fui a estudiar, o sea, más bien es como recopilar todas las quejas a lo largo de 20 o más años que tengo de ministro del Evangelio. Entonces, a mí no me hace bien, bueno, sí me hace, pero no tanto, el estar, a ver, ¿qué dice aquí este libro de la familia y este otro y este otro? Está bien, yo respeto las opiniones de todos, pero sí o no es más efectivo que después de haber escuchado 20 años, esposas que llegan y dicen, mi problema familiar es este, y mira que cuando uno escucha a la gente sus problemas familiares, la gente te habla horas a veces, pudiera estarte hablando 2, 3 horas de sus problemas familiares. Entonces imagínate, más de 20 años oyendo problemas, dime si no se me va a quedar algo de todos los problemas que hay. Entonces lo que yo he buscado, y nadie me lo tome a mal, es esto: predicar algo o dar una respuesta de Dios a los problemas que viene la gente, me dice y me plantea. La mayoría de mujeres u hombres que han checado el celular de sus esposos, viceversa, son matrimonios que ya vienen desquebrajados por otras razones. El hecho de checar el celular es como la punta del iceberg, ¿no? Ya vienen malos tratos, ya vienen muchas otras cosas atrás. Entonces ya hay desconfianzas. Inclusive en varios de los casos, pues ya le dijeron a la esposa, tu esposo anda por ahí con alguien, y ya la esposa está así cuidándose, ¿no? En una ocasión una mujer me preguntó, ¿voy a espiar a mi esposo ahí porque me dicen que anda con otra? Me pregunta. Porque hay personas que dicen, no, mira, si tú vas y lo espías, es desconfianza. O sea, está dividida ahí la opinión, ¿verdad? Yo tengo una opinión muy personal. Y si quieren mi opinión, si una mujer tiene inquietudes serias y le han dicho y tiene argumentos sólidos para pensar que su esposo le está engañando, yo no creo que sea ningún pecado que mire su celular. Pero en respuesta a la persona que me escribió, que por cierto no es del norte, pero no dijo quién era, no importa que no digan quién era, somos humildes para recibir comentarios, eso no es problema. Sí, aclaro, yo no le voy a decir a ninguna mujer es pecado, y si la veo con el celular es pecado que la esté checando, más bien me preocupará, diré, si está checando el celular él y ella y se andan ahí como en una búsqueda, es que ya hay problemas, ¿cierto o no? Es que ya hay algo desquebrajado en esa relación, es que ya hay situaciones fuertes, ¿verdad? En sus vidas, en sus matrimonios, y la verdad en algunos o en muchos casos la esposa ya nada más el checar el celular es como que la última evidencia, ¿no? De lo que ya se venía viendo, ¿no? Esas faltas de atención, de amor, de llegar a la casa, etcétera, muchas otras cosas que se dan, ¿verdad? Pero bueno, si me preguntan, y creo que es pecado ver el celular, checar el celular, yo les diría más bien, cuando una persona está delante de la presencia de Dios, uno es guiado por Dios. Tú no debes de ser guiado por los hombres. He conocido muchas congregaciones que corren o llegan al error de decir, es que el hermano dijo esto, al rato van a decir, es que el hermano dijo que si yo le checo el celular a mi esposo, eso ya es pecado. Jamás he dicho eso, y ni en ese contexto, porque escuchen la enseñanza y está dada, ya inclusive di mi ejemplo. O sea, yo no tengo razones para estar dudando de mi esposa porque la amo y le he dicho muchos te quiero, ¿verdad? Le he llevado rosas, etcétera, nos amamos, entonces pues yo no tengo ningún problema y no tengo necesidad de checarle el celular porque estoy seguro. Nuestra propia relación genera esa seguridad, ¿verdad? En ese contexto yo dije o expliqué ese punto. Pero bueno, y esto les pido que quede grabado a los hermanos que editan allá en la ciudad de donde editan. Esto no lo quiten para que pues ofrezcamos respuestas, no al rato vaya a pensar una mujer que si le checa el celular a su esposo pues ya pecó, y luego los esposos, es que aquí la familia es un asunto bien complicado, porque por ejemplo, si la esposa le checa el celular al esposo, el esposo llega y dice, ya ves, no me tienes confianza, y el hermano lo dijo, sí, el hermano. Y así empiezan los ataques, como siempre he dicho, en varias enseñanzas he dicho como, o sea, lamentablemente el esposo cacha en las enseñanzas
lo que le conviene y lo que debe hacer la esposa, y así sucesivamente. Los hijos cachan lo que tienen que hacer los esposos. Yo creo que hubo padres o hubo hijos que comenzaron con el dedo señalador hacia a su mamá y le dijeron, ya ves, estás en la calle nada más, etcétera. Mira, el hermano bien dijo, tú eres esa de la que habló. Cállense. Si tú viniste con tu mamá, está bien. Espera tu turno, porque cuando hablemos de la educación de los hijos y de las maldiciones que vienen por no obedecer a los padres, pues entonces ahí te voy a ver, ¿sí? Mejor cállese cada quien y cada quien tome lo suyo. Ya lo dije en otros estudios. El padre, vamos a hablar del día de hoy, de la responsabilidad del padre, tome lo suyo. La mujer, que tome lo suyo y que cada quien tome lo suyo y no estarse atacando unos y otros. Creo que es bonito cuando una familia completa escucha estas enseñanzas y en vez de atacarse, el esposo diga, yo voy a ver en qué estoy fallando, no en qué está fallando mi mujer. Yo voy a ver en qué estoy fallando y quiero corregirlo. Y de ahí puede haber muchas bendiciones para el hogar. ¿Les parece si pedimos a Dios que esté con nosotros? De hecho ha estado con nosotros, pero que Él siga bendiciendo nuestras vidas, nuestros estudios. Padre, bendito seas por toda la eternidad, Señor. No queremos que nos dejes, Señor, ni queremos vivir a la luz de nuestros consejos, Dios. Padre, te agradezco mucho porque nos has dado palabra. Hoy vuélvenos a hablar, Señor. Hoy danos de ti en estos momentos, Señor. Amén. Amén. También quiero aclarar que no se ofendan los que estudian psicología. Hay hermanos que estudian psicología, estudiaron. De hecho, a mí me hubiera gustado estudiar eso. Quiero aclarar también, y tampoco lo editen, porque dicen, es que el hermano no quiere a los psicólogos. No es que no los quiera, sino que un psicólogo debe de entender que la realidad es que lo que la gente necesita para solucionar sus problemas es a Dios. Él lo debe de entender. Y dije, psicólogos, ánimo, hasta donde les sea posible, animan a la gente, que de hecho hay algunos que quieren solucionar los problemas de la gente, como por ejemplo una persona está toda deprimida y que le dicen, distráete, vete al cine. ¿Y qué hay en el cine? Pornografía, violencia. En muchas de las cosas que ellos hacen y dicen, dan soluciones no adecuadas, no correctas, pero hay algunos que pues no toman a Dios en cuenta, pero tampoco se van a los extremos de mandar a la gente al cine u otras cosas, ¿verdad? Yo les invito a que no se ofendan, sino que más bien me tomen en el contexto también mi comentario. Mi Dios es el único que puede ayudar a las familias, y eso es todo. Porque Él fue el diseñador, ¿sí? Y reitero, los psicólogos humildes han llorado conmigo. Así como yo he llorado por mi propia necesidad de Dios, para que no digan que se siente súper. No me siento súper. También lloro, también me humillo, también me acerco a otras personas cuando tengo problemas y situaciones familiares y lo que sea. También soy débil también. Pero los psicólogos deberían de decir, Dios, tú eres lo único que necesita esta gente. Haré mi intento, pero tú eres el único que puede ayudar. Bueno, pues así vamos a dar comienzo a nuestra próxima enseñanza, que es el lugar del varón o su función en el diseño de Dios. Tomo el ejemplo de hace algunos momentos, cuando a una persona la incluyes en un lugar de trabajo, en fábrica, lo que sea, pero tiene un problema que no sabe qué cosa va a hacer. Hay muchas cosas por hacer, pero no sabe qué va a hacer, simplemente hace lo que le viene a la mano. Y así están muchos matrimonios, muchos hombres entraron al matrimonio y solo hacen lo que les viene a la mano en el momento. No tienen una directriz, no tienen un hacia dónde, no tienen brújula, ¿verdad? Porque ¿qué brújula van a buscar? Como volviendo al tema del noviazgo, muchos matrimonios llegan, como dije, por accidente al matrimonio, muchos jóvenes, llegan por accidente al matrimonio y no saben nada, lo único que saben es que van a tener sexo, discúlpame, y esa es la realidad, es lo único que entienden, que van a tener sexo y ya,
Sí, ni siquiera están pensando en muchas otras cosas más, pero más que eso, yo quiero, como siempre he enfatizado, volvámonos a los principios de Dios, acerquémonos a Dios. El hombre debía decirle a Dios, dime siempre a mí, háblame a mi corazón, Dios, ¿cuál es mi función? ¿Para qué estoy aquí? Mira, Dios, de repente me encuentro con una esposa, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, ¿para qué estoy? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Y aquí entro. En este punto dije y hablé que Dios dentro de su diseño puso una mujer y puso a un hombre, femenino y masculino, así lo dije. Hablamos acerca de las responsabilidades de la femenina, con toda claridad, en donde ha habido mujeres que han dicho, yo soy esa mujer que destruye su casa. Le señalamos lo que dice Dios respecto de lo que debe de hacer, ¿sí? Porque Dios puso a la mujer en su diseño, la escogió, pero le puso funciones. Y anatómicamente la hizo Dios para cumplir esas funciones. O sea, no solo le asignó una tarea a la mujer, sino que la capacitó. Y mucho he dicho de cómo la mujer, con esos sentimientos tan distintos al hombre, tan tiernos, tan sensibles, tan maternos, o como quieras tú llamarle, ¿verdad? Esos sentimientos que Dios le dio fue para la crianza de los hijos, ¿verdad? Con ese cariño, con esa ternura. O sea, Dios le puso una tarea, por así decirlo, y la capacitó a la mujer. Ahora Dios colocó del otro lado, por así decirlo, colocó a un hombre y le asignó una tarea que hoy quiero que estudiemos, que hoy quiero que veamos. No sin antes decir lo siguiente. Aquí hay un problema, pero tremendo, ¿sí? En donde sabes que si tú le preguntas a un hombre, aún a los que se dicen cristianos, si tú le preguntas si te vas a casar o al ya casado, ¿se casó usted o usted se va a casar? ¿Sabe usted qué va a hacer en su matrimonio? ¿Sabe cuál es su posición? El hombre dirá, pues yo soy el jefazo, pues yo voy a mandar. Pues yo lo único que entiendo es que voy a mandar. Y muchos religiosos, te vuelvo a repetir, muchos religiosos, la única idea, o sea, lo único que saben de su función en el lugar es esta. Dios me puso aquí para mandar, el dedazo así mira, tú haces esto. Tú haz lo otro, o como para mover fichas, tú aquí, tú acá, tú acá. Eso es lo único que saben. Y algunos para eso es mucho, porque ni eso saben a veces. Pero ve la ignorancia. Aquí quiero tratar con la ignorancia que hay en nuestras sociedades respecto de cuál es nuestra función como varones. Dios fue muy inteligente y Dios, la verdad es que es asombrosa la forma en la que Él nos habla en su palabra para colocarnos en el lugar. Es como decir, mira, a ti te coloqué en este lugar y no acá, porque acá no me funcionas. A la mujer como si Dios le dijera, mira, te puse en ese lugar porque no me vas a funcionar como autoridad en la casa, como la persona que dirige, que guía, no, ahí no me sirves. Tú me sirves aquí, te da esos sentimientos, ¿verdad? Yo veo a las mujeres de veras con esos sentimientos que Dios les dio, cómo son tan capaces de cobijar, de amar, de dar la ternura que los hijos necesitan para su desarrollo y crecimiento. Entonces Dios le dice, ahí te puse y no te puse en otro lugar porque no me funcionas. Pero al hombre le dice, aquí te puse en este lugar porque aquí me vas a funcionar, aquí me vas a ser útil para llevar este hogar y te voy a asignar tus tareas. Y así como en la escritura vimos que Dios le asigna sus tareas a la mujer, la limita, le indica, le dice, así también en la escritura vamos a encontrar lo que Dios demanda de nosotros los hombres, para que podamos llevar un hogar al triunfo, al éxito y más que eso, a la presencia de Dios, a vivir abrazados de los principios de nuestro querido Dios, que es lo más importante. Entonces, en este primer punto, y antes de comenzar a desarrollar mi estudio, reitero, los hombres no saben cuál es su posición en el hogar. Simplemente dicen, es mandar. Los que saben un poco, pues es que yo estoy para mandar, yo soy para ordenar, ¿sí? Y como tanto he dicho, la mujer no me tiene que mandar, no me tiene que decir nada, yo estoy aquí, yo soy el jefe, ¿sí? Y desde ahí, repito, ya estamos comenzando con errores. Por ahí otro un poquito más allegado a la realidad, pero poquito nada más, dice, bueno, pues yo estoy para mandar y también para chambear, y yo traigo el gasto.
Ese se acerca un poquitito a la realidad, pero no le llega. No le llega porque Dios aquí en la Escritura sí nos señala claramente cuál es la función de nosotros o de todos los hombres. Y haciendo esto, llevaremos nuestros hogares, como dije antes, a la presencia de Dios. Vamos a abrir la Escritura en Efesios, en el capítulo 5. En el versículo 21. Dice así la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pongan atención en este término y volvamos a leer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál es la labor que Dios le asignó al hombre? Qué lejos están muchos hogares de entender esto y muchos hombres. Qué vano se vuelve decir, o que diga el hombre: soy aquí el que va a dar gasto, ¿sí? El que va a mandar y nada más. Esa es mi función y yo estoy haciendo mi papel. Qué vano se vuelve y palidece al lado de lo que nos muestra la Escritura. Pero bueno, antes de decir, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Un pequeño paréntesis antes de meterme de lleno a la función como tal del hombre. Y discúlpenme que haga esto, porque sí es importante que de entrada entendamos o expliquemos, ¿verdad? Para borrar de nuestras mentes aquella idea de que el hombre solo está y simple y sencillamente para mandar, ¿sí? La Escritura nos enseña y nos dice otra cosa. No despeguen ahí, no pierdan su página. Y vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20. Solo a manera de pequeño paréntesis para explicar con este versículo. Quiero aclararles a los hombres de entrada que debemos quitar en nuestra mente ese concepto de mandones nada más, de que solamente estamos para mandar
y que podamos a través de la Escritura entender realmente cuál es y cómo Dios ve la autoridad. Leímos en Efesios que Dios nos ha puesto a los hombres como cabeza y que la mujer tiene que estar sujeta a nosotros, como ya en varios momentos lo estuvimos estudiando. Pero ¿cómo es la autoridad? Escúchenlo bien, pongan atención. Sí es cierto, cuando tú te casas hay una parte de verdad en el hecho de que tú estás para dar órdenes, entre comillas, pero sí estás como hombre para dar órdenes, para mandar de alguna manera, pero eso es relativo, eso es relativo. Debe uno entender qué tipo de autoridad es y cómo se gana la autoridad y cómo se manifiesta nuestra autoridad en el hogar. Pongamos atención las mujeres para que lo comprendan, no para que reprochen, sino para que le pidan a Dios y le digan: Dios, ayuda a mi esposo, para que entienda lo que es la autoridad, porque él lo único que hace es llegar y decir: haz esto, haz lo otro, haz aquello, y se sale y se va a leer el periódico o va a hacer otras cosas. Es lo único que entiende, ¿sí? Mira, déjame decirte, muchos hombres en sus matrimonios se me hacen como aquellos novatillos jovencitos que salen de las escuelas. Imagínate, te pongo un ejemplo. Salen de la escuela y ahí se gradúan con una ingeniería y luego los incorporan en una empresa, chamaquillos, y los ponen a mandar a todos. Fíjate, escúchalo. Lo ponen con una cuadrilla de 50 personas, porque ya tiene título y ya estudió. ¿Sabes qué va a hacer? Como no sabe lo que es la autoridad, o entiende así la autoridad, nada más llega y dice: ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer lo otro, ustedes van a hacer aquello. Y cuando alguien le diga: oye, pero cállate, ya me pusieron aquí con autoridad, ya estudié, etcétera. O sea, tienen un problema. Hay personas así se comportan. O sea, no saben nada. Es más, no sirven ni para mandar. Sin embargo, los pusieron para mandar. Ya pusieron una cuadrilla de gente que no sabe ni siquiera mandar. ¿Y sabes por qué no? No lo sabe. Porque en realidad el concepto que tiene nuestra sociedad en cualquier ámbito, ¿sí?, es que la autoridad es mandar. Es: haz esto, haz el otro, haz aquello. Ese es nuestro concepto. Ahora, ¿quieres ver el concepto de Dios? Qué saludable es entender el concepto de Dios. En este primer punto, ahorita continuamos, todo va en conjunto lo que voy a explicar. Pero date cuenta lo que dice aquí la Escritura para que podamos ver el concepto de Dios respecto de la autoridad. Dice así en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no está mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En otra traducción dice: vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero que estudiemos este versículo que nos quita inmediatamente el concepto que nosotros tenemos respecto de la autoridad. Autoridad es mandar nada más, a como lo entiende nuestra sociedad. Decir lo que se va a hacer y ya. Eso es el término, así lo entendemos nosotros. Cuando Jesús, si es que lo escucharon otras personas de aquel tiempo, ¿verdad?, además de sus discípulos, cuando Jesús habló esto, estaba chocando con el concepto
que la gente tenía en aquel momento de la autoridad. Porque ¿cómo el impío gana autoridad? El impío gana autoridad, o como en México decimos, amárrate los pantalones y que se haga lo que tú dices por la fuerza o de otra manera, pero que no tiene que ver con lo que dice aquí la Escritura. Aquí, si tú pusiste atención, los discípulos se enojaron entre sí. ¿Por qué razón? Porque dos, por petición de su madre a Jesús, iban a estar posiblemente, por lo que dice ahí, sobre ellos. Entonces dijeron, no, usted no me va a mandar. ¿Sí me entiendes el concepto? Muy aplicable para lo que hoy vivimos en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, unos querían pues estar arriba, al mando, ¿no? Y otros decían, no me va a mandar a mí. Y Jesús, al verlos, dijo, debo de corregir en ellos el concepto de lo que es la autoridad. ¿Y cómo es una autoridad? Déjenme decirles que aquí hay una figura muy hermosa. Dios es nuestra autoridad máxima. Pero dentro de esa autoridad, Él ama, sirve, protege, ¿verdad? Y así se gana nuestra obediencia. En este caso, ellos estaban discutiendo. Y en esa discusión Jesús interviene y nos habla y les habla a ellos, y yo creo que a nosotros también, los que hemos y escuchamos y leemos estas palabras, para que entendamos cómo funciona la autoridad, o en otras palabras, y ya más directamente, cuando Dios le dice y pone al esposo como autoridad de la mujer y de su casa, no debe de entender lo que la sociedad mexicana y otros muchos lugares entienden. No debe entenderlo como el ejemplo que te puse del joven que salió de la universidad, se graduó, lleva el título, lo pusieron en una cuadrilla de 40 y no sabe ni más. Lo único que sabe es, aquí soy autoridad. Entonces me van a venir a pedir consejo, me van a pedir autorización para salir o entrar, y me van a decir qué hago, qué no hago. O sea, que yo voy a ser el que va a mandar, y eso a todos les gusta. A todos les gusta mandar, ¿verdad? A todos les gusta echar el dedazo, tú esto, tú el otro, tú esto, tú aquello. ¿Por qué? Porque no entienden realmente la autoridad en el modo en que Dios nos la enseña. Y algo que debemos entender nosotros como esposos es esto, y te lo voy a decir. Yo conocí a muchas personas que se decían cristianas, diciéndose cristianos, pero que por no entender la verdadera autoridad, simplemente en una forma fría y con conceptos cerrados en su mente respecto de lo que es la instrucción que él, o la responsabilidad de solamente mandar a la mujer, dañaron su hogar, porque era simplemente una especie de autoritarismo, ¿verdad? Es que muchos, perdónenme, no se ofendan, muchos hombres son tan egoístas y mal entienden su función en el hogar, que en el sentido imaginario, cuando llegan y están en casa, se ponen una especie de vestimenta real, con todo y corona y un asiento así muy lujoso, y sienten que son los reyes de la casa, y de verdad nada más hacen una pequeña seña, y aquí en que todos obedezcan y que todos entiendan esa seña, ¿verdad? Así funcionan en el sentido imaginario, pero he aquí el concepto de Dios chocando de frente en contra de esa mentalidad, queridos. Leamos y revisemos lo que dice aquí Dios en el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Escuchen esos dos términos para que vean la comparativa que va a hacer Jesús. Les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? ¿Qué es lo que hacen muchos hombres en su hogar? Solo enseñorearse, o sea, solo dar órdenes, como ya mucho he dicho en estos momentos. Ellos son lo único que saben, como dije antes, que van a mandar, que van a dar instrucciones, ve aquí, ve allá, etcétera. Eso es lo único que saben. Y hay algunos que llegan al punto en que si hacen algo así como que, no sé,
que no vaya conforme a su autoridad, como ellos piensan, como ya lo he dicho mucho antes, quizás lavar trastes, quizás barrer la casa, quizás un día ir por el mandado, algún día, ¿verdad? Dicen, no, en ese día se me cae mi corona, en ese día pierdo la vestimenta real, ¿verdad? En ese día, y esos, repito, son los conceptos que tenemos. Entonces Jesús les dice hoy, pongan atención, ¿Sabéis que los gobernantes se enseñorean, o sea, ejercen señorío sobre de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Potestad es autoridad, un autoritarismo, como el que muchos se vive en muchos hogares. Muchos hogares son destruidos por una especie de militarismo, ¿sí? En donde el esposo, más que ser la figura que Dios quiere, es una especie de Hitler, ¿sí? Nada más. Autoridad, autoritarios, simplemente quieren ejercer potestad, ¿sí? Pero aquí el pensamiento de Cristo, si muchos matrimonios y muchos hombres volvieran a esto y entendieran esto, de veras que los hogares serían tan diferentes como lo son al día de hoy. Dice la segunda parte del versículo 25, dice, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primer punto o segundo, lo primero que tiene que entender el hombre, ¿sí?, es el concepto correcto de la autoridad. Lo primero que tiene que entender que no es el señorón que va a ejercer potestad y dominio sobre el hogar, sean 4, 5, 6, 7, 8 hijos, los que sean. Lo primero que tiene que entender, si quiere hacer las cosas bien, es que Dios no quiere o no necesita en su diseño un militar, una persona autoritaria que solo sirve para abrir la boca y mandar, sino que lo que debemos entender o recoger es el concepto de Dios. El concepto de Dios respecto del servicio es este: mas entre nosotros no será así. El que quiera hacerse grande, o sea, el que quiera mandar, será, ¿qué dice? Vuestro servidor. Sí, ¿cómo se gana la autoridad en un hogar? Gritando, diciéndole a la esposa, haz esto, haz lo otro, y a los hijos, esto no hagan y esto sí hagan. ¿Así se gana la autoridad, queridos? No, amigo. Todos los que quieran restaurar sus matrimonios van a tener que volverse al modelo bíblico y recoger los conceptos de Dios y hacer a un lado los conceptos terrenales, mundanos, que para nada han servido en los hogares. El que quiera ser grande, dice aquí, entre vosotros será vuestro servidor. Es como decir, ¿veis cómo hace el mundo? ¿Te fijas cómo hacen los reyes? ¿Te fijas cómo se posesionan de sus súbditos? ¿Te fijas cómo hacen con las demás personas? Pues entre vosotros no va a ser así. Pero ¿cuántos hogares yo he ministrado en donde el esposo se vuelve un verdugo, un autoritarista, una persona que solo somete, una persona que su esposa es un robot, solamente la manda, la mueve, en todo lo que ya en otros momentos se ha hablado, y los hijos igual? Pero que le digan al esposo, oye, Dios dice que la autoridad se gana sirviendo, y que el que quiera ser mayor va a ser siervo. Y nuestra autoridad es distinta, ¿verdad? Porque el que es mayor es el que impone. El que es mayor aquí en nuestra sociedad es el que dice cómo se hacen las cosas. Hazlo así, hazlo así. Y si le dices a algún jefe de trabajo que sea servidor, o a un padre de familia que sea servidor, y peor un religioso, de esos de los que dicen y toman textos de que la mujer está callada y por allá lejos, peor, se espantan. Dios nos puso a los hombres en el matrimonio para ganarnos la autoridad, sí, ejercer autoridad, ¿a través de qué? Del servicio, de servir a nuestra familia. Así se gana la autoridad. Jesús les dijo, a ver, Pedro, ¿quieres ser el mayor? Sí, yo sí quiero. Tú, fulano, ¿quieres ser el mayor? Sí, todos querían. Ok, está bien. Les voy a decir ¿cómo Dios?
Así, pues más inteligentes y poniendo voz más fuertes, así mi nivel de voz está así, hagan esto, yo voy a decir, hagan esto, así se gana la autoridad. No, Pedro, no, fulano, así no se gana la autoridad se gana sirviendo. A ver, Dios, ¿cómo? No, hombre, peor esta verdad aquí en México, en nuestro país machista, que le digas a un esposo de esos o de los de por acá que andan todos sombrerudos con sus bototas y bigote y están ahí nada más quieren mandar, viejas esto, viejas lo otro, así andan, así lo hacen. No, hombre, que le digas, sirve a tu esposa. No, ¿qué te pasa? Yo no soy mandilón. Porque solo saben que fueron incorporados al matrimonio, como ya te dije, para mandar, para ordenar. Y eso no es difícil. ¿A poco es difícil mandar? Eso es nada difícil. Cualquiera puede mandar. Pero el hombre, desde que se incorpora al matrimonio, Dios le asigna una tarea, no la que él piensa, repito. Y voy a hacer mucho énfasis en esto, porque he visto matrimonios en bancarrota, fracasados y que ya difícilmente se van a poder levantar, simplemente por no entender los conceptos de Dios. Por no entender, porque ahí están tan amargados. Le dices, ¿por qué estás mal? ¿Por qué tu matrimonio no funciona? Estoy amargado. ¿Por qué estás amargado? Estoy molesto. ¿Por qué estás molesto? Pues es que mi esposa no me obedece y yo no le digo lo que vamos a hacer y etcétera, y doy órdenes, esto, lo otro, aquello, y todo el tiempo se la pasa dando órdenes y te pones a analizar y decir, y le preguntas otras cosas y no sirve a su casa, y inclusive las órdenes que está dando son medio raras, distorsionadas, etcétera, y no entiende que cuando Dios le puso un hogar, una esposa y los hijos que sean, 4, 5, 6, los que sean, de acuerdo a la Escritura y a la autoría bíblica, la autoridad bíblica, fue para servirlos. Sí, para dar órdenes, eso es correcto, ¿sí? Pero Dios cambia el concepto, ¿sí? Y dice, el que quiera tener el derecho de dar órdenes y funcionen, va a ser servidor. Roboam, ¿se acuerdan? En la división de los reinos de Israel. Alguien le aconsejaba y le decía, los ancianos le decían, porque él decía, ¿cómo voy a dirigir a este pueblo? Los ancianos le dijeron, mira, Roboam, vuélvete servidor de tus súbditos, sirve a este pueblo, le dijo. ¿Sí? Entonces, tú vas a triunfar en tu reino. Pero él consultó también con sus contemporáneos, los jovenazos que no saben nada, y le dijeron, ¿cómo les vas a servir? ¿Sí? Más aún diles, si mi padre os trató con dureza, yo os trataré con más dureza. Con palabras groseras, no te las voy a decir. ¿Se acuerdan el reino de Roboam cuando se divide el reino de Israel? Los ancianos le estaban diciendo, Roboam, has quedado como rey, ahora mandas en lugar de tu padre, pero yo te doy un consejo, sirve a este pueblo, sé siervo de ellos. Y los jóvenes le dijeron, no lo sirvas, simplemente apriétales más la cuerda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Obvio, lo que pasó ya ni se debiera de decir, pero ahí hubo una destrucción en los reinos, una división. Queridos, la autoridad bíblica y lo primero que tenemos que cambiar en nuestras mentes si queremos hacer nuestra función, esto solo es para humildes, para gente que quiera decir, Dios, mira, aquí estoy, háblame, dime, ¿cuál es mi función en el hogar? Porque yo la quiero hacer, porque yo quiero llevar a mi hogar a donde tú quieres que yo lo lleve, allá quiero ir, pero tú enséñame, tú dime cómo voy a hacer. Entonces estos conceptos son solo para gente humilde, no religiosos, repito, porque me encontré mucha gente, aún dentro de estas congregaciones que ministro, que tenían conceptos bien errados respecto de lo que es la autoridad, contrario a lo que dice aquí Dios. Dice versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lo que les dije hace rato. ¿Cuál es el requisito de Dios para una persona que quiera mandar? El requisito es volverse un servidor, y en otras palabras, y uniendo las ideas, al hombre Dios lo pone en la familia, en el núcleo familiar, para que cumpla la función y sirva a su familia.
O sea, el servicio es estar dispuesto a ver las necesidades de todos y a volverse un servidor, como aquí lo dice más abajo Cristo, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, dice otra versión, otra traducción dice vuestro esclavo. O sea que el que quiera mandar, o en otras palabras, hombre que te casaste, hombre que llevas 10 años casado, quieres que tu matrimonio triunfe, vuélvete el esclavo de tus hijos y de tu esposa. No precisamente que tu esposa te mande, sino en las muchas y tantas necesidades que se dan en el hogar. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Puso un ejemplo muy bonito, muy bonito. Si ustedes recuerdan, aquel evento tan hermoso, porque Jesús puso en práctica este dicho de alguna manera, aquel evento en donde Jesús tomó una bandeja y se acercó a sus discípulos, ¿y qué hizo? Comenzó a lavarles los pies. Pero date cuenta de una cosa, y vuelvo al punto, esto no es para gente machista, esto no es para gente que no quiere arreglar su vida con Dios, esto es para gente sensible, para gente que diga, quiero corregir, quiero amar, quiero hacer las cosas en el modo en que las quiero hacer. ¿Por qué? Porque si decimos que en algún momento el esposo va a llegar a su casa a servir a la esposa en cualquier cosa, es más, en algún momento decirle, mamita hermosa, hoy espérame tantito, yo sé que te gusta esto, ¿verdad? Yo sé que te gusta, no sé, tal platillo, yo lo voy a hacer, aunque medio que me quede mal, pero lo voy a hacer, te voy a servir. Esto y esta idea es una idea en donde la gente dice, eso no puede ser. No puede ser que el hombre se comporte así, pero yo veo a Cristo hablando estas palabras, hablándonos de la autoridad correcta, y recordamos lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra y tomó a todos sus discípulos al punto que Pedro dijo, a mí no me vas a lavar nada, ¿cómo crees? Para mí tú eres mi autoridad, tú, mira, lo que tú digas eso hago, pero no me laves los pies. Entonces imagínate a Jesús, y queridos, el hecho de que él le lavara los pies era una costumbre judía oriental, que a lo mejor hasta hoy se practica. Aquellos no tienen zapatos y calcetines como nosotros, ¿verdad? Entonces regresaban de una ciudad a otra o llegaban de una ciudad a otra y había que, pues llegaban con los pies polvosos, entonces había que lavarlos. Entonces imagínate, ¿acaso perdió su autoridad Cristo? Su autoridad, porque descendió físicamente, descendió, ¿sí? Al punto de ponerte o quedar frente casi a las rodillas de cada uno de sus discípulos y empezar a lavar los pies, a lavarlos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sirviendo. Pero tú le dices a un esposo y le dices, porque yo lo he hecho, les he dicho, oye, sirve a tu esposa, sírvela. Sí, por poner un ejemplo, acércale un día a la cena o un día, mira, si ves que las cubetas están pesadas y va a llevar hacia atrás o hacia el lugar en donde vaya a lavar, llévate las cubetas, llévatelas tú. Pero muchos hogares que se dicen cristianos están así, pueden ver a la esposa, inclusive a la esposa lavando. Yo les doy un testimonio, hubo un tiempo en que mi esposa no pudo lavar por muchas presiones y yo me puse a lavar. Yo te voy a decir una cosa, que agarro la después de que la lavadora ya llevó 15 minutos, lavó, y que me meto las manos para sacar la ropa, como toda se engreña, o como no sé cómo decirle, y toda se amarra. Entonces quieres agarrar una ropa y te sale todo el montonzote. Entonces agarro, y un dolorzazo que me dio acá en la cintura, que dije, bueno, yo soy mal de la cintura, de la quinta lumbar, pero yo dije, todo esto hace mi esposa y lo ha hecho durante ¿cuántos años? Hay gente que cuando me oye esto, al hermano Ricardo Hernández dice, pues de por sí es un mandilón. Así lo dicen, te lo digo en serio, a mí no me importa. La verdad no me importa porque ya salí de esos esquemas mexicanoides, ¿verdad? En donde en muchos hogares están allí los hombres, nada más son los mandones y no pueden hacer nadita. El día que agarren la cuchara y el sartén para hacer un huevo, ese día su corona se abolló.
El día que hagan algo para servir en la casa, con los hijos, que un día la esposa está presionada y dice, mamita, espérame tantito, no sé planchar, pero ahorita a ver cómo le hago, voy a ver si puedo planchar el vestidito. Y dice, no, ¿cómo crees? O sea, que yo planchar el vestido de mi hija algún día, no, ¿cómo crees? Ese es el problema con muchos hogares. Ese es el problema, y problema verdadero, porque aquí Jesús dice un ejemplo muy sencillo: ¿quieres mandar? Ándale, Pedrito, ¿quieres mandar, verdad? Ustedes quieren ser los que dirijan, pues entonces escúchenme, van a ser los servidores. Van a ser los servidores. Y si tú has estudiado la Escritura, ¿sabes quién servía las mesas en la iglesia de los Hechos? ¿Alguien le puede decir? Nadie. Los apóstoles. Si dejaron de servirlas, no fue porque dijeron ya no voy a servir, sino dejaron de servirlas fue porque dijeron ellos, estamos descuidando la lectura y la oración, nosotros vamos a dedicar a la lectura y a la oración, pero de ahí, y entonces surgió la idea de los diáconos, ustedes se acuerdan de allí. Pero creo que Pedro aprendió la lección, ¿verdad? Aprendió la lección, sí. Es que tenemos un concepto errado de la autoridad. ¿Cómo recuerda un hombre que quería ser predicador? Predicador, y el predicador manda, entre comillas, si es relativo, ya lo dije. Y un día llegó de un lugar a otro, de otra ciudad, y vio a los hermanos que estaban ahí acomodando sillas, y le dicen, oye, ayuda, ¿no? Él dice, pues ¿cómo? No, yo no voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a ayudar? Yo vine a predicar, yo no voy a ayudar. Un hombre que, no quiero hablar de más, pero la verdad te voy a ser sincero, y sé su vida y sé su historia. La verdad, no sirve, por lo menos para mandar en una iglesia, porque inclusive aquí entra la figura. El predicador no es el que nada más da dedazos ni manda. El predicador es el que sirve a la iglesia, es el que se da por ella, es el que está primeramente en el puesto de batalla para ser el primero. Pero te fijas qué diferente es la autoridad y el señorío con respecto a las ideas que tiene el mundo, y distinto a lo que dice Dios. ¿Sí? El que se gana la autoridad es el que sirve. Muchos esposos van a recuperar su autoridad en su hogar no levantando más la voz, ¿sí? No siendo más rudos, no poniendo el rostro así más fiero, ¿verdad? Así más, te ordeno que hagas esto y voy a entrar en control, voy a meter en control a mi casa. O sea, así no se gana la autoridad. La autoridad se gana sirviendo. Si alguien se tropezó por el hecho de que un esposo pueda plancharle el vestidito en algún momento a la mujer, pues quítate tu mentalidad cuadrada. Estás cuadrado, discúlpame el término. Y si eso te sirve, vuelve a los principios bíblicos. Es diferente, y sí he dicho, que cuando cambian las funciones y la esposa está pintándose, está en el Face, está con las amigas en la calle, mientras el esposo está lavando, haciendo la comida y esperándola, y dice, estoy sirviendo a mi esposa. No está sirviendo a su esposa, está de mandilón, eso sí es cierto, esa sí es la realidad, ¿sí? No me refiero yo a eso, ¿sí? Dice Jesús, entre ustedes no será así. Pero parece que no se escuchan esas palabras de Jesús. Entre vosotros no debe de ser así. Yo siento que en México necesitamos un cambiar en este punto. Necesitamos algo totalmente radical, porque esto no es una manera correcta de actuar, queridos. A mí me gusta ser humilde y quiero decírselos a ustedes. Hoy te lo digo por tantas vivencias que he tenido. Pero yo recuerdo cuando inicialmente, yo no entendía estos principios. Quiero ser humilde con ustedes, humilde y sincero y sencillo. Cuando yo empecé, cuando recién me casé, por eso digo que a veces uno tiene los conceptos bien errados. Y recuerdo que nació mi primera hija, y Dios lo sabe, porque así fue. Íbamos en el centro y yo no la quise cargar a mi hija, había recién nacido. O sea, quiero ser humilde con ustedes para que no piensen que siempre me gusta ser transparente, ¿sí? Y aceptar mis faltas y mis fallas. Y digo que esto está bien arraigado porque he ministrado a mucha gente con esa mentalidad, y algunas de las cosas yo las tenía en mi mente. En otro momento también lo dije. Mi esposa iba en la calle, ahí por Avenida Reforma, aquí entre Independencia y Reforma, ahí íbamos caminando. Y yo no quise cargar a mi hija. ¿Y sabes por qué? Porque yo decía, es que yo soy la autoridad.
A ella le tocan los hijos, ella tiene que cargar y yo no. Así muy digno, muy acá, ¿no? Como que sí de veras entendiera. Porque muchos, hace unos días le dije a una persona, muchos entran al matrimonio y la verdad no sabemos ni dar órdenes y no les dé pena. Sentimos o entendemos que nada más, hace poco platicaba con una persona y le decía, es que X persona está apenas en sus ensayos dando órdenes en su casa, recién casados. Está haciendo ensayos, y sí es cierto, o sea, no sabemos realmente muchas veces, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y esto yo te lo digo, yo lo tenía así en mi mente. Gracias a Dios, Dios me hizo entender oportunamente, para no lastimar y para no dañar. Porque imagínate un matrimonio así, imagínate, pues nada me quitaba. Es más, en algún momento, o sea, yo pensaba así, yo sí tenía esas ideas, por eso se los vuelvo a repetir. O sea, yo crecí con ese tipo de ideas y en la otra enseñanza les dije que yo pensaba inclusive, por lo que oía de religiosos y de personas, que la mujer estaba solo en el matrimonio para estarse callada. Cállate, no digas nada, tú no sirves, tú no opines, tú no digas yo lo hago, tú no hagas nada, yo te dirijo, tú te callas. Eso era lo único, y eso es muchas cosas que tenemos en la mente. Pero qué diferente, ¿verdad? Que Dios nos llama aquí en su escritura y nos hace ver la autoridad como Él la ve y como Él la practicó, porque Él, siendo Dios, descendió a lavar los pies de sus discípulos, y ya dije, era una costumbre que tenían y quizás tendrán hasta hoy los orientales, en donde la gente venía con los pies polvosos y había que pues lavarle los pies, y era algo muy denigrante. Eso nunca lo hubieras podido, si tú hubieras vivido en aquel tiempo y hubieras dicho a Herodes, oye Herodes, ¿le puedes lavar los pies a tus 4 de tus más allegados? No, a lo mejor te manda a matar. O a los Césares en aquellos tiempos. O sea, ¿cómo? Los Césares tenían delirios de grandeza que hasta en algún tiempo, en algún momento, ellos se mandaban a construir estatuas para sí mismos, se sentían Dios y señores. Pero ve la autoridad diferente en los principios de nuestro Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo se ganó su autoridad en nosotros? Jesús nos amó y nos sirvió, la verdad. Cuando un esposo en casa sirve, toma una fuerza y una autoridad. El día que ese esposo, ¿verdad?, le diga al hijo, haz esto, lo va a hacer porque la autoridad de su ejemplo y de lo que él hace y que sirve y que está para servir. Entonces, este es un punto que yo quería aclarar, que ya me llevé casi todo el tiempo en este punto. Pero es importante aclarar esto de la autoridad y de nuestra función en el hogar. Queridos, si un hombre quiere recuperar su matrimonio, ha de hacer muchas cosas. Si fue adúltero, tendrá que dejar sus adulterios. Si era grosero, tendrá que dejar las groserías. Pero si tenía conceptos cerrados respecto de la autoridad, los tiene que cambiar y hacerse a como Dios dice. Es casi la 1. ¿Le seguimos? ¿Sí? Bueno. Qué bonito y qué diferente es ver lo que nos dice Dios respecto de nuestro lugar como hombres en el matrimonio, ¿verdad? Qué diferente es el pensamiento de Dios y muy saludable, porque cuando lo llevamos a cabo, la verdad, entendemos, como dije antes, la grandeza de la sabiduría de Dios. Volvamos a Efesios, es el texto que abandonamos hace rato, pero que ahorita vamos a volver a él. En el 5, ¿verdad? Dice así la escritura en versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que,
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 23 dice, el marido es cabeza de la mujer. Obvio y es implícito, si es cabeza de la mujer, es cabeza en la familia de los hijos que haya, los que sean. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y la figura, en la traducción, los que tradujeron esta Biblia, la tomaron muy bien y la hicieron muy bien. Para decirle al hombre, mira tu posición, tú eres la cabeza. ¿Y qué hacemos con la cabeza? Pensamos. ¿Y qué o cuál sería la función de un hombre en el hogar, además de servir y con ello ganar autoridad para poder mandar a todos y le obedezcan y el matrimonio y la familia tomen un rumbo adecuado? ¿Cuál es la otra función que aquí Dios le asigna? Dice, el marido es cabeza. O sea, está diciendo y hablando una declaración, pero vuelvo al punto y perdónenme que sea tan insistente. Cabeza, aquí muchos nada más lo han entendido como que yo te dirijo, yo te mando, obedece, me haz esto, haz otro, haz aquello. No se refiere a eso. Las familias así como, son como una especie de microempresa. Y si a una empresa no le pones la brújula enfrente para que entienda el rumbo, no se trazan objetivos y planes a futuro, y continuamente esa empresa se desbarata, queridos. Las empresas que triunfan son empresas que tienen una cabeza, un cerebro que está pensando bien las cosas y está planeando el rumbo de todos. En el caso de las familias de ahora, el hombre lo único que planea y piensa es su rumbo, lo que él desea, lo que él siente, etcétera, pero él no está planeando ni buscando el rumbo de toda la familia, queridos. La Biblia dice aquí, el marido es cabeza. Con la cabeza pensamos. Con la cabeza y a través de ella dirigimos. Hay que dirigir el rumbo del hogar. Hay que dirigir el rumbo de nuestros hogares, queridos. Como el ejemplo que te puse en estos momentos. Sí. Fíjense que muy diferente a lo que piensa el mundo, es muy diferente lo que piensa Dios, porque cuando llegamos a la autoridad en el hogar y somos sensibles con Dios y queremos hacer lo que Dios dice, nos damos cuenta que no es aquel deleite mundano de solo mandar, mandar, mandar y mandar. Cuando somos sensibles, entendemos que es responsabilidad, servicio y responsabilidad porque somos cabeza. Cabeza. Entonces, como hombres tenemos la responsabilidad del rumbo del hogar, de todo lo que pasa en el hogar es nuestra responsabilidad. Si la cosa anda bien o anda mal, nosotros somos los líderes, por así decirlo. Tómenme este ejemplo. Yo no veo, no estoy aficionado del fútbol, pero siempre que un equipo no funciona, no dicen, es que el mediocampista no jugó bien. O dicen el portero no jugó bien. Normalmente, ¿qué dicen? Bueno, qué bueno que no anden ahí con sus cosas. Para mí no es pecado ver un partido de fútbol, aunque yo no lo hago. Si alguien quiere ver un partido de fútbol es libre de verlo y no es pecado, no es ningún pecado, la verdad, ¿no? Pero sucede que cuando el equipo no funciona, normalmente todos se olvidan, aunque el jugador haya cometido las burradas que haya cometido el mediocampista, el centro, todos ellos se dirigen hacia un lugar y dicen, el entrenador. Él es la cabeza, el líder. Él debió de ver. Y si él dice, es que los jugadores, no, mijito, tú eres. Así que te vas. Y ha habido equipos en donde hasta 4 veces han cambiado de entrenador, de cabeza, de líder. ¿Por qué? Porque ellos, en nuestro medio o en el medio futbolístico, así piensa la gente. Para que un equipo funcione, tiene que tener una buena
cabeza, un buen cerebro, alguien que piense, alguien que planee, alguien que tome la libreta y diga, esta va a ser la estrategia, este va a ser el camino y el rumbo que vamos a tomar. Esa, querido, es la función del esposo, y eso no lo entienden muchas veces. Te voy a poner ejemplos, muchos ejemplos. Muchos hogares están en bancarrota por la ausencia de cabeza. Hay el mandón, hay el que solo llega y grita y dice, hace hacer esto y lo otro y se larga y se va. Pero no está la cabeza, no hay cabeza. Muchos hogares, miren, yo como me compadezco de las mujeres que no tienen esposos. Qué triste, aunque no seas cristiana, te animo, sigue adelante. Pero hay hogares en donde hay esposo y hay esposa, pero parece que solo hay esposa, porque el esposo no toma su responsabilidad y no sabe que Dios lo puso para servir y además para ser cabeza. Y ya dijimos, el que es cabeza es responsable de pensar, y es una responsabilidad muy tremenda la que tenemos los hombres. Muy, pero muy tremenda. Hace tiempo me dieron el informe o supe de un hombre que falleció. Él falleció y cuando me platicaron por qué falleció, nos va a dar una idea de lo que te estoy hablando. Ese hombre dirigía una empresa. Era tanta la preocupación de que las cosas funcionaran o no funcionaran, era su responsabilidad, que la propia presión de la empresa, el avance de la empresa, el éxito de la empresa estaba en sus manos. Era mucha la presión que tenía. ¿Y sabes qué pasó? Se murió, se enfermó y se murió. Esa fue la razón real. O sea, no pudo con tanta presión. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que es diferente el concepto mundano de decir que el esposo solo manda al de Dios, porque dice Dios, eres y debes de ser el que sirve, y además eres y debes de ser la cabeza, el que piensa. Todo lo que ocurre en el hogar debe de ser el resultado de lo que yo soy. Si las cosas funcionan bien como hogar, yo estoy bien. Si las cosas funcionan mal, yo estoy mal. Esa es la realidad. Es una ley de causa y efecto. Eres y debes de ser la cabeza, ¿sí? El que piensa, el que dirige el hogar. Nadie me vaya a tomar a mal lo que voy a decir en estos momentos. Yo no estoy amargado con mi padre. Pero cuando yo lo fui a ver después de que se fue de casa, él se fue de la casa. Y yo le dije, es que pues en medio de la batalla te rajaste y te fuiste y dejaste a mi madre con 10 hijos. Estás mal, ¿no? Él siempre, no, es que no, yo no tengo ningún problema, siempre justificándose. Para ese momento no era yo casado. Me casé y entendí, gracias a Dios, fui aprendiendo mi posición y mi responsabilidad. Entendí que mi posición no era nada más mandar, sino servir y amar, y comencé a amar. Y comencé a darme cuenta que a muchas de las cosas que ocurren en el hogar, en casa, la esposa sola no las puede resolver. Para eso estoy yo. Ella se tiene que apoyar en mí. Empecé a entender muchas cosas y me puse a pensar, ¿qué hubiera sido de este problema que tuvimos mi esposa y yo? Mi esposa, el problema que tuvo con tal o cual hija, si no hubiera estado yo. Porque en los hogares hay muchísimos problemas, muchísimos. Y mi padre solo decía, bueno, pues es que no nos entendimos, se fue de la casa, imagínense cuántos hijos. Pero yo después de casado vi las cosas desde otro modo y dije, Dios, es que cuánta falta hace el padre en una familia, aunque sea cristiana o no cristiana, porque yo no sé, ustedes me dan la razón, se generan muchos problemas, pequeños, medianos, grandes y mucho más grandes en los hogares. Y tenemos que estar para resolverlos. Y a la mujer Dios no le dio esa capacidad, pero muchas heroínas, mujeres, están tomando con esa carga que muchos hombres no quieren tomar, o que porque son madres solteras. Muchos hombres no toman las cargas, simplemente dicen, ya trabajé, ya te di gasto y lo demás no es mi problema. Yo vi a personas llegar del trabajo, porque déjame decirte que si tú trabajas y eres hombre y estás cumpliendo lo que Dios dice, correcto, amén, hasta ahí estás bien. Cuando sales del trabajo, si sales a las 6, 7, 8 de la noche, la siguiente hora llegas y te tengo una noticia. Tú no has acabado con tu función. Terminaste de cumplir parte de tu función, ser proveedor. Ok, ya trabajé un día, pero ahora voy a mi otro trabajo. ¿Cuál trabajo? Dios me dijo que soy cabeza. Llegas al hogar
y tienes que preguntar y saber y ver qué ocurrió. No puede haber un hogar bien llevado y el esposo no sabe las cosas que han ocurrido, como muchos hacen. Muchos le avientan la responsabilidad a las mujeres y dicen, es tu problema, chécalo tú con los hijos. Es tu problema. No, querido. En realidad, la responsabilidad es nuestra. Cuando me casé y empecé a ver todo, dije yo, 3 hijos. ¿Y cuántas situaciones se presentan en donde los dos debemos de animarnos, esposa y esposo? Y yo tomar la dirección y pedirle a Dios y decir, ¿qué hago aquí? ¿Y qué hago acá? Y los dos juntos unir esfuerzos, claro, con mi liderazgo y mi visión hacia allá es, ¿sí? Yo lo entendí, entonces llamé a mi padre y le dije, antes no era casado y no entendía la gravedad de lo que hiciste. Pero sabes, ahora que soy casado te puedo decir que fue una pésima decisión el irte del hogar y dejar tantos problemas a una mujer, y problemas de todo tipo, porque en los hogares hay, repito, y peor cuando no está Dios ahí presente, cuántos problemas se dan. ¿Por qué crees que muchos hombres, escúchenlo bien los hombres, por eso cuando llega el final del trabajo en la semana a la 1 de la tarde, ¿sabes por qué se largan con los amigos muchos? ¿Sabes por qué se largan el viernes, el jueves? ¿Por qué prefieren ir con los amigos antes de ir al lugar, a su empresa, a seguir trazando objetivos, planes, metas, ilusiones? ¿Sabes por qué? Porque no son hombres, porque lo único que quieren es lo cómodo. Discutía yo con mi padre y le decía, porque él argumentaba y decía, bueno, pero es que yo también di gasto, me fui, pero di gasto a todo dar. Sí, agarras y desde lejos, órale, ahí está el gasto, y los problemas que vienen de frente, y la hija que tuvo un problema tal, y la hija que se fue a fornicar, y etcétera, y todos los problemas así de frente, ¿esos quién los va a resolver? La Biblia dice, nosotros somos la cabeza, los que pensamos, los que llevamos el rumbo del hogar, somos y debemos de ser los servidores, los que debemos de estar al frente allí, en la batalla, ¿verdad? Allí. Es necesario que lo entendamos, es necesario, ¿sí? Por eso hace rato dije, muchos hombres dicen, mi función es mandar y trabajar, lo demás le toca a mi vieja. Estás mal. Somos responsables, vuelvo a decir. Somos los que debemos, repito, llevar el rumbo del hogar. ¿Sí? Tengo gran respeto por mi padre como persona, pero el hecho de que seamos hijos y haya un mandamiento de honrarás a tu padre, eso nunca quiere decir que no vamos a decir las cosas que son verdad y que han lastimado y que han dañado a terceros. Pero bueno, eso es un ejemplo de tantos y tantos que nos encontramos en las sociedades. Como dije antes, muchos hombres prefieren evadir la responsabilidad y la realidad. Llegar a casa muchas veces, y lo interpreta así el hombre, es que ya terminé de trabajar y tuve problemas aquí con esta situación en la empresa, etcétera, y todavía llegar y escuchar a una esposa que me dice que tenemos un problema con un hijo y con otro y que no hay esto y que no hay el otro, dice, yo no quiero eso, yo no lo quiero, ¿sí? ¿Y sabes qué prefieren muchos? Irse a tomar, ¿sí? ¿Sabes qué prefieren muchos? Irse con los amigos, a lo mejor no se van a tomar, pero se van con los amigos, al billar, al dominó, a las barajas, a estar aquí, a estar allá. Y aquí ocurre algo, que las mujeres comienzan a tomar una carga que no les corresponde, y si son cristianas, a veces funciona, y si no son cristianas, el hogar se va de pique. Y el esposo dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y la esposa le dice, pues ¿dónde estabas? Para tomar tu responsabilidad. Aquel dicho del hombre, del hombre, de ahí velo tú, es el clásico dicho del negligente. Ahí chécalo tú. No es tú. Tú eres el responsable de los hijos. Si los hijos están mal, tú no puedes decir es por tu culpa. Si en el hogar, hay hogares en donde no se hace el quehacer en todo el día. El esposo llega en la noche y simplemente dice, es bronca esta vieja floja. No es bronca de ella. Tú debes de estar ahí sí tienes que ejercer presión y decir, es tu responsabilidad, esta es parte de la planeación, tienes que hacer, cumplir tus obligaciones.
tienes que velar. Como hace rato yo dije, el que dirige no es responsable. Quizás, por ejemplo, el esposo no es responsable precisamente si la esposa se vuelve impía y hace muchas cosas malas. ¿Sí? ¿Cómo él va a dirigir a una esposa que está mal? ¿Sí? Pero siempre él tiene que marcar la pauta, él hacia aquí, y esa es su responsabilidad. Si su esposa, porque va a haber muchos casos, si la esposa no quiere, si es una impía, si es una rebelde, si siempre toma el rumbo incorrecto, la dirección contraria, ese es su problema y de eso ella va a dar cuentas. Pero nosotros como varones, repito, debemos de marcar el rumbo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, ¿sí? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros hogares? Sí, el esposo llega y ya la hija ya trae unos pantalones bien atrincados, sí, y así anda. Y él dice, bueno, pues es que pues así lo decidió mi esposa. Ah, sí lo decidió la esposa. Y pues, ay de ella, le dará cuentas a Dios. No, claro que no. Es uno el que debe de tomar la responsabilidad. ¿Te fijas que es diferente? ¿Te fijas que no es él solo el que manda? Aquí como recordaba cuando preparaba este estudio, recordaba cuando yo dejé de trabajar en los talleres y me convertí en mi propio patrón. Los primeros días, cuando ya no tenía que estar sujeto a un horario, ni a órdenes, ni a nada, pues se siente un alivio bien hermoso. La primera semana o dos, dice, a todo dar, no, pues, o sea, ya nadie me manda, ni nada. Pero empieza a pasar el tiempo y te das cuenta de que, ¿cuál libertad? No era libertad. En realidad ahora te cae el 20 y dices, híjole, ahora yo soy el responsable en mi negocio de ver que haya trabajo. Ahora yo soy el responsable, ya no estoy en un horario, sobre mí cae toda la responsabilidad. Y si no hay trabajo, yo soy el responsable. Y si hay trabajo, yo soy el responsable. Y ahora, o sea, lejos de ser una libertad para mí, dije, sí, las 2 primeras semanas sí te sientes más relax, más tranquilo, pero cuando entiendes la responsabilidad que tienes, dices, no, esto no es como yo pensaba. Y así deben de ser muchos hogares, no es como tú piensas. Como he dicho antes, no está fácil, al contrario, tienes una demanda de parte de Dios y el ser cabeza incluye, pero muchas cosas y muchas situaciones que sobrecaen y recaen en tu propia persona. O sea, el estudio de los hijos, si los hijos van bien, si van mal, es tu responsabilidad. Sí, es obvio. Y lo hemos visto, muchos padres no se quieren meter en muchas de estas cosas que tienen que ver con estudio de los hijos, con su forma de vestir, con lo que pasa en el hogar, con muchas cosas, porque dicen, eso es responsabilidad de ella. Querido hermano, si es que eres cristiano, y amigo, si es que no eres cristiano, yo te digo una cosa, el modelo bíblico es tu esposa no está capacitada para llevar esa carga. Yo admiro a mi madre, que con muchos problemas de 9 hijos, muchos problemas, porque ustedes saben que en todos los lugares hay problemas, en todos los hogares, yo admiro y he estado casi en cada situación y problema que ella ha tenido. Admiro la hombría que ha manifestado por la ausencia de un padre irresponsable que en vez de colocarse en el lugar en donde Dios lo colocó. Miren, les voy a decir algo. Es un hecho que en todos los hogares, aunque sean cristianos, hay muchos problemas. Los problemas son una carga pesada para las mujeres. Esto quiero que lo comprendamos. Es una carga pesada. Ella es frágil. Y en medio de los problemas y lágrimas de su fragilidad, debemos de entender que ella necesita un respaldo. Se necesita el respaldo que Dios le puso. Ella lo único que debiera de hacer es desahogar con lágrimas o sin lágrimas o como ella quiera al esposo y decirle, ha pasado y ha ocurrido esto. Y Dios al hombre, como lo puso por cabeza, lo puso y le dio la capacidad para gobernar, para tomar decisiones, porque el hombre es así, el hombre es frío. Yo les dije en otra ocasión, las mujeres ante los problemas, lo primero que les nace es llorar
exaltarse de alguna manera, no enojarse precisamente, sino se tensan inmediatamente, ¿verdad? La mujer, así la hizo Dios, pero al hombre Dios lo hizo más calculador, lo hizo más racional, y eso es sabido de todos, que la mujer en muchas circunstancias de la vida diaria ocupa más el sentimiento para solucionar situaciones más que la razón, aunque he dicho y sin negar que es muy lista y muy inteligente porque Dios la puso como ayuda idónea, pero ella no está capacitada para tomar y llevar así, tener de frente todos los problemas y las situaciones y la planeación. Y aquí los problemas de muchos hogares, porque la esposa le dice a él, es que esto es tu obligación, velo, chécalo, va una semana, ya checaste esto respecto de este hijo o de esta situación. El esposo dice, no lo he checado, porque el esposo está en una mentalidad irresponsable, en donde no entiende que Dios lo ha puesto como cabeza para dirigir y no toma su responsabilidad. Y entonces empiezan los problemas y las quejas. Yo te dije y te insistí en que tú hicieras esto, era tu responsabilidad. Pero repito, el hombre o la mayoría de hogares, no se ofendan, pero la mayoría de hogares están sin cabeza. Así como lo oyes. Y tristemente la mayoría de hogares están siendo gobernados por decisiones de mujeres. Cuando son cristianas, salen bien las cosas. Cuando no son cristianas, ahí está el problema. Porque toman decisiones malas. Sí. Me refiero cuando son cristianas y el esposo es inconverso y no toma sus decisiones. La esposa va a tomar ciertas decisiones. No le va a decir, te espero a que hagas tu responsabilidad. No, si son cosas que tienes que decidir, de hijos. Si el esposo no quiere ponerle un freno al hijo, ahí te va. Si el esposo llega después de las 10 de la noche y el esposo dice, no, pues no hay problema, todo es normal, no está tomando su responsabilidad. El escuincle se puede matar o le puede pasar algo. Entonces la esposa empieza a tomar la responsabilidad que no es de ella y que no le es pecado. Y agarra, y mientras el esposo esté dormido, el otro viene llegando después de las 10 de la noche y se para enfrente. El escuincle se asusta porque viene después de la noche. Te me duermes en la calle y te me largas. Aquí no es hotel para que vengas acá. Cierra la puerta. Eso no era obligación de ella y no le es pecado lo que hizo. A eso me refiero, cuando las mujeres toman responsabilidades. Nadie me vaya a malentender. Hay mujeres cristianas que toman responsabilidades que el esposo no toma, por cobarde, por apático y por irresponsable y por todos los calificativos habidos y por haber referentes a eso, etcétera, etcétera, como decimos. Por eso, porque no lo hace él. Y ella entonces tiene que tomar decisiones como esas y otras muy semejantes, en donde se requieren tomar acciones, porque si la esposa espera que él tome, como aquellas religiosas, no, yo esperaré en Dios, porque él tiene que tomar su lugar y oraré para que Dios le revele que él es cabeza y que tiene que hacer su función. No, yo no voy a esperar nada. O si eres cristiana, ora, pídele a Dios, pero también acércate y cierra la puerta al niño. Y luego ya el otro llegó con unos aretotes así de mujer, ¿verdad? Y con el pelo pintado de verde, ya llegó y el esposo dice, mujer, pues ¿cuál es el problema? Eso no hay ningún problema, todos los jóvenes ahora ya son así. Y la mujer cristiana dice, espérame, eso no es normal y yo voy a hacer lo que sea. Y el esposo le dice, cállate, no te metas. No, sí me meto. Y la esposa entonces está tomando acciones que no le corresponden, pero no porque esté pecando, sino porque el otro no toma su responsabilidad de líder. Como hace rato dije, la cabeza dirige el rumbo. La cabeza dice, es hacia allá y no hacia acá. La cabeza dice, este es el camino y no torzáis a izquierda o a otro lado. Eso es lo que dice la cabeza. ¿Sí? Pero repito, en muchos hogares, lamentablemente, y luego se quejan y dicen, es que mi esposa no me obedece, es que mi esposa no me hace caso. Pues ¿cómo te va a hacer caso? ¿Cómo te va a hacer caso a que no le cierras la puerta al escuincle que llegó después de las 10 de la noche, que quién sabe dónde anda? ¿Cómo te va a hacer caso? ¿En dónde dice eso la Escritura? La Escritura nos da un principio de autoridad y es que hemos de sujetarnos a nuestras autoridades, pero llega un punto en donde dice, eso es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Así de fácil, ¿sí? Y quitarnos todas esas ideas. Pero el punto no era ese, el punto es que muchos hogares están sin cabeza. No hay dirección para el hogar.
No hay rumbo para los hijos que le toca a uno como hombre, a mí, a ti. Nos toca dirigir el rumbo. Somos los responsables del futuro de nuestros hijos. Somos los responsables nosotros del estado emocional de nuestra mujer. Imagínate en qué estado emocional tiene un hombre irresponsable que se dice cristiano, o aunque no se lo diga, imagínate cómo tiene a su mujer, en qué estado emocional lo tiene, en que tantas cosas que por el tipo de situaciones él tiene que tomar las decisiones y todas ellas las cachó. Se quedó con las responsabilidades. Se durmió. Mira, no es igual dormir para una mujer, llegar la noche y dormir, y llegar el momento de dormir y que hubo un problema en el día y está ahí en la cama, voltea para un lado, voltea para el otro, no sabe, no entiende qué está pasando, cómo solucionar. Es que, querida mujer, Dios fue bien sabio cuando a ti no te delegó el cómo resolver los problemas. Pero es diferente cuando está la mujer allí ya a medio dormir y como que puede y no puede porque tiene un problema, pero están los brazos fuertes, protectores de un hombre que dice: no te preocupes, algo vamos a hacer. ¿Qué es el hijo? Algo vamos a hacer. Y yo te voy a apoyar. Y espérate tantito, quédate quieta. Tú no te preocupes, eso es mi obligación. ¿Cuántos hombres han dicho: eso es mi obligación, yo lo voy a hacer, yo voy a luchar, yo voy a emprender? Pocos o casi ninguno. Casi ninguno. Y luego si se quejan, te digo: no, mi esposa que no me respeta, que no me hace esto, que no me hace. Pues ¿cómo te va a respetar? Te vuelvo a repetir. Mejor ponte a pensar si eres cabeza o qué cosa eres. Si tú mismo te has aplicado un calificativo de burro porque trabajas, ¿sí? Y de mandón, o de militar, o de comandante. Esos dos términos te los has aplicado tú, pero de ahí no pasas. Solo sabes mandar y burrearle a trabajar. Pero espérame, eso no es. Nosotros, además de mandar y trabajar para traer el dinero a casa, que es nuestra obligación y es nuestra la asignación que Dios nos dio, también debemos de ser los que planemos el rumbo del hogar. Y si el hogar fracasa, hay que buscar la cabeza. Hay que buscar la cabeza. Y hablando ya en términos más específicos y bíblicos, el día en que Dios nos llame a juicio, Dios nos va a pedir cuentas por nuestra esposa y por nuestros hijos. No va a decir: es que ellos quisieron. No es que ellos quisieron, es que yo te puse por cabeza, es que yo te puse para ser el líder, el guía, el que dirige, el que marca la ruta, el que marca el rumbo, el que exhorta, el que pone inclusive también el ejemplo, el que está empujando todos los días, hey, hacia acá es el rumbo, vénganse hacia acá, poniendo ejemplo, sirviendo, instruyendo, amando. Nosotros somos los responsables y no la mujer de cómo se dirige el hogar. Nosotros somos los responsables del rumbo, ¿sí? De la planeación. Y no seamos aquellos clásicos, y vuelvo a repetir, poniendo el ejemplo, aquellos clásicos padres que vienen cansados de trabajar y dicen: yo ya cumplí. Y la esposa llega con las quejas del día y dice: no, ay, mañana o pasado lo vemos, yo ya trabajé. Queridos, buena o mala noticia, no sé cómo lo quieras ver, pero después de que salgamos del trabajo y nos dirigimos al hogar, mentalízate: estoy acabando de cumplir mi función como proveedor. Ahora me dirijo a mi hogar para seguirle y continuar con mi labor, que es ser cabeza, guía, para oír todas las situaciones que hubo en el día y a cada una de ellas darle solución. Esa es mi función. No ha acabado. No seas egoísta, hombre, que me vas a escuchar o que estás escuchando este mensaje. No seas egoísta, sé humilde. Admite que no has tomado tu responsabilidad. Admite que has sido muy escaso y que solamente te has limitado a mandar y a quejarte de tu esposa, cuando si analizas las quejas de tu esposa, las muchas quejas y decisiones que ella ha tomado te corresponderían a ti, y tú te has hecho a un lado y si te quejas y la calificas de insujeta y que no sirve, etcétera, cuando no has tomado tu autoridad. Y si tú no tomas la autoridad ni la has tomado, a alguien la tiene que tomar en ciertos aspectos de la vida familiar, del rumbo de la vida familiar. Alguien lo tiene que hacer si tú no lo haces.
Mejor sé humilde y pídele a Dios y dile: Dios, quiero retomar las riendas de mi hogar. Quiero retomar el rumbo, como sirviendo, no mandando nada más, sirviendo, amando a mi familia, buscando la guianza. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Instruirnos nosotros los hombres, no dejarle todo a la mujer. Vuelvo a repetir, entiende y entendamos que las mujeres son frágiles y Dios anatómicamente no las hizo igual a nosotros los hombres. Los hombres somos más fuertes tanto emocionalmente como físicamente, aguantamos más los embates y los problemas familiares que se dan, una hija fornicando, un hijo rebelde que no se somete y tantas situaciones que ocurren y pasan en el hogar, deudas, situaciones, todo lo que vivimos muchos hogares cotidianamente. Esos embates a nosotros los hombres Dios nos ha capacitado, nos ha puesto las capacidades para poder enfrentar todo eso, y no a la mujer. Tomemos nuestro papel en este punto. Tomemos nuestro papel y así vivamos delante de la presencia de Dios. Si he dicho que el hombre está para servir y así ganar autoridad, está para dirigir, solo agrego y te digo, está para ser protector también. Y eso lo estudiamos en el diseño de Dios, aunque brevemente. Pero Dios nos ha dado las fuerzas para, además, sí, de servir, de dirigir como cabeza, para proteger nuestras familias. Es nuestra obligación. Pero ¿cómo puede proteger, servir y amar un hombre a una familia si está fastidiado? Y la verdad, les soy sincero, muchos de los hombres que salen de trabajar en semana, se lo repito, prefieren irse a otros lados que no sea su casa. Dicen más o menos así: donde sea es bueno, menos en mi casa. Irme a caminar al parque, irme acá, irme allá, irme con los de borracho, donde quiera es bueno, menos en casa. Y donde se nos necesita es en casa. Es en casa. No es la mujer la que tiene que controlar las pasiones del escuincle rebelde, discúlpeme el término, el pequeño rebelde, porque no se ofendan. Está de rebelde, está de necio, no es su obligación de ella. Esa no es su obligación. Es tu obligación. Recuerdo que mi hija, cuando tuvimos nuestra primera hija, mi esposa no le quería pegar, no le quería dar vara, lo que entendemos. Ya después me dijo, y se sinceró y me dijo: es que yo no quería darles vara. Yo pensaba muy diferente a ti, pero yo dije: es que tenemos que darles vara, porque la Biblia lo dice. O sea, yo quiero obedecer a Dios. Aquí es donde te digo que el hombre está para marcar la ruta y el rumbo, decir: es por allí, esposa, es por acá. Sí, aceptar sus opiniones, pero decir: es por allá. Cosa que les cuesta mucho trabajo en muchos hogares. Cuando lleguemos a lo de la disciplina veremos. Pero ella en algún momento me dijo, después me lo confesó, porque yo en aquel momento sí me iba a trabajar, tenía un trabajo, me iba a trabajar. Y ella decía, me confesó después, decía: pues es que yo no planeaba pegarles a mis hijos. Pero es ahí, repito, donde está nuestro liderazgo, nuestra cabeza que piensa. Y yo pienso, y hoy nuestra hija nos ha agradecido en algún momento. Ella le ha tocado estar cerca de niños que son bien berrinchudos, y que necesitan unos buenos. Y se acerca, y una vez platicábamos los tres, mis hijos, y decían: esos niños que son ahora así, yo creo que les hace falta que le den unos buenos. ¿Sí? Mi esposa, repito, no lo quería. Finalmente creo que se sometió a la palabra de Dios, no a mí, sino a la palabra. Porque siempre tiene que haber una directriz, y volvemos a lo mismo. ¿Yo cómo les puedo hablar de guiar un matrimonio y una familia sin tocar la palabra? Tengo que tocar la palabra, porque así se dirige. Nos hemos tardado mucho, espero que estén siendo de bendición esos estudios, y más que otra cosa, yo a las esposas no quisiera que el día de hoy salgas con tu dedo señalador y le digas al esposo: toma tu responsabilidad, haz lo que tienes que hacer. Sí, bueno, si se dan las circunstancias, hazlo, pero cada quien hemos de hacer la parte que nos corresponde. Vamos a darle gracias a Dios y así retirarnos en este día. Padre,
Bendito sea tu nombre, Señor. Te agradezco por este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos. Gracias. Gracias te doy y te pido que bendigas los hogares, los tantos hogares que están representados. Gracias, Dios, porque eres bueno, maravilloso, Señor, sabio más que nada. Te pido, ilumínanos y construye, Señor, familias en base a tu palabra. Levanta familias en base a tu palabra, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia y esperamos las próximas enseñanzas. Nos faltan todavía varias, pero Dios les bendiga. A todos los que están a través de internet, gracias por su paciencia en las fallas que se hayan tenido. Gracias por todo. Dios les bendiga.